Muy buenas. En esta serie de vídeos vamos a presentar un nuevo capítulo en mi canal de YouTube, en el cual vamos a enseñar juegos de la época de los 80 y 90. Y de paso vamos a hacer un repaso a lo primero que yo tuve, o sea, el primer contacto que tuve yo con los ordenadores, y vamos a intentar hacer esa guía cronológica de cómo empecé yo, o sea, mi primer contacto y demás. La pantalla que podéis ver, bueno, es una pantalla general donde hay varias cosas, que es el resumen básicamente de estos vídeos. Si gustan, iré haciendo más. Y básicamente, pues aquí en las imágenes que tenéis, pues es el resumen del comienzo. Aquí tenemos el primer ordenador que tuve, un 8088, era un ordenador de empresa y demás, que bueno, yo era un crío y yo indirectamente tuve la suerte de poder disfrutar de él. Aquí tenemos una caja de discos de la época, los míos. Estos son los discos que yo tenía originalmente cuando tenía, pues eso, 13, 14 años. Y aquí teníamos el MS2 de la época, que era el disco de arranque, porque este ordenador no tenía ni disco duro. O sea, era pues discos de 5 y cuarto, la unidad de 3000 tampoco estaba. Y así estuve unos cuantos añitos. Aquí tenemos un pack de juegos, que es el que vamos a comentar en este primer vídeo, junto con otro que se llama Paratroopers, que ahora enseñaremos luego, y que también es comprado por mí. Esta foto es original, bueno, es la mía, vamos, ahora lo enseñaremos luego un pequeño vídeo. Y aquí tenemos el ordenador que restauré en vídeos anteriores, que es un MDK 62 350 MHz, que también nos permitirá pues jugar a los juegos más avanzados de los 90 hasta los 2000. Vamos a intentar que los juegos verlos en emulador, que aquí tenemos el DOSBox, que es un emulador de juegos de PC antiguos, y nada, y con él pues vamos a intentar hacer todas las pruebas, demostraciones del juego y demás en este emulador. Y bueno, y con esta pantalla de fondo, que no sé si la veis, que tiene así un aspecto retro. En el emulador nunca va a ser igual que el original, eso por supuesto, ya lo veréis. Se parece, o sea, es el juego original, pero tiene pequeñas diferencias en velocidad y demás. Por eso tenemos los ordenadores originales que pondremos pues según la necesidad del juego. Pues visto esto, vamos a pasar a un resumen de cada ordenador, de cómo es, y después pasaremos a los 4 juegos que intentaremos comentar en este vídeo. Así que, pues nada, vamos a ello. Pues aquí tenéis el PC XT, un 8088, es donde haremos pruebas en real. Es un Philips, un P3105 de doble velocidad y bueno, tiene 4 MHz y 8, aunque este está un poquito aumentado y llega hasta los 10. Vamos a encenderlo. Aquí veréis el ruido que hace y demás, para que veáis cómo se siente un PC de la época. Tarda en arrancar lo suyo. Le tenemos metido una compa flash, donde tenemos todos los programas, juegos, etcétera. También tiene unidad de disco 5 y cuarto, 3,5. Bueno, ahí tenemos el arranque típico. En mi época, cuando tenía este ordenador, pues obviamente no... Solo tenía unidad de discos, no tenía disco duro este ordenador. Bueno. Y ahí tenemos. Se cambia la velocidad con el Alt-Shift-Shift. Esto es la velocidad rápida. A ver si hacemos un dir. Esto era la velocidad de un ordenador de aquella época. Hasta incluso ahora nos está mirando la capacidad de la tarjeta, pues está tardando lo suyo. ¿Ok? Este ordenador vino en el 1989. 89 o 88, bueno, por ahí, entre el 88 y 89, y bueno, era el típico, bueno, mi padre era autónomo y compró este equipo, y bueno, indirectamente, pues bueno, pues podíamos jugar y las cosas que había en aquella época. Aquí podemos apreciar, pues, mis 2 cajas primeras que tuve de juegos. Están un poquito ya en un estado, tienen 30 y pico años. Y nada, estos son los primeros discos que tuve. De la empresa esta que ya no existirá seguramente. Y bueno, aún algunos viven. Me refiero que los discos algunos están vivos. Aquí, bueno, incluso algunos me hacía, ya está muy viejo y no se ve, pero bueno, están hechos a máquina de escribir. Estos son los arranques de los sistemas operativos. Estos son los discos originales del sistema operativo de este ordenador. Ok. Tenía 4 discos, este y este. Uno era el MS2, otro era el suplemento del MS2 con más funciones. Este era el tutor disk que te enseñaba a usar el ordenador. Estaba bien porque era todo modo texto, por supuesto. Y este es el Basic. ¿Ves? De octubre de 1987. Bueno, no sé si lo llegáis a ver. Un disco original. Y nada, bueno,
Los demás son, pues bueno, pues el disco del ratón, con el que hemos reparado la unidad de disco en otras ocasiones. Aquí tenemos el Contra, que es el Grisor. Bueno, mezclado todo un poco. Hay originales, hay copias, hay, bueno, estas cosas que se acaban en su día para probar el Lotus 123, una especie de Excel, para los que no conozcáis esto. Y bueno, muchísimas cosas aquí para... A ver si las puedo recuperar. Esto de cosas, y tengo un par de ellos. Estos son programitas y juegos que me hacía yo en Basic. Y bueno, ya iremos viendo. ¿Ok? Y aquí tenemos el otro equipo, que ha sido el restaurado del vídeo anterior. Aquí pueden ver cómo quedó y demás. Y bueno, este es un MDSK 6.2 a 350 MHz y que nos permite retroceder en el tiempo y probar diferentes juegos. Ya lo usaremos más con los juegos un poco más avanzados, aunque podríamos usarlos con los que estamos probando ahora, que también deberían de funcionar, con un programa que se reducía la velocidad. Vamos a encenderlo. Si veis, también hace ruido. Los ordenadores de antes hacían mucho ruido, por eso se ponían o detrás del mueble o demás, para intentar reducir el tema del ruido, pero es lo que había, era antes lo normal. Ahora ya son todos ultra silenciosos y ni se escuchan. Y bueno, aquí tenemos, vamos al símbolo de sistema, pues lo mismo, pero un ordenador más actual. Bien, pues vayamos al primer juego que tenemos en este vídeo. Se llama Paratrooper, es un juego de 1982, lo hizo este señor, Greg Kuperberg, y bueno, por lo que he podido leer por internet, tenía creo 15 años cuando lo hizo y bueno, lo programó en ensamblador puro, o sea, vamos, no todo un mérito. Aquí tenemos unas imágenes de lo que es el juego, la introducción y después aquí, bueno, la misión, que ahora explicaré, que es bastante sencilla, aquí lo explica en una sola página. Y aquí tenemos el juego original, que por supuesto yo no tuve, creo que valía $30 o $25, pero claro, en Estados Unidos, y de la casa Orión. Y aquí tenéis el manual, el disco original de 5 1/4, y bueno, y aquí pues supongo que para hacerte socio y demás, para recibir novedades de la empresa y esto. El juego es bastante sencillo, tú eres una especie de caseta que tiene una especie de cañón, y tienes ahí un cañón seleccionable de izquierda a derecha, y van bajando paracaidistas y los tienes que ir matando. Hay dos maneras de matarlos, si les das directamente a ellos pues mueren, y si les das al paracaídas pues bajan y caen y hacen como una bomba. Lo que hacen es básicamente que, bueno, porque si el paracaidista llega a caer y se queda en el sitio, y si cuando ya son varios y pueden hacer un castillo y matarte, pues lo hacen, ahora lo veréis. Entonces el paracaidista, si tú le das al paracaídas y cae uno encima del otro, pues los dos se quedan eliminados. Es la única manera de poder eliminar a los paracaidistas que quedan en tierra. Y para cambiar un poquito así el juego, pues de vez en cuando pasan unos aviones con unas bombas que tienes que matar las bombas. Si no matan las bombas o el avión antes que tire la bomba, pues también te matan. Un juego bastante sencillo, la verdad. Pero la verdad que, bueno, que es adictivo. Para la época en que se hizo, pues está bien. La verdad que tiene su cierta adicción. Una música muy sencilla, eso también hay que decirlo, que es una música, bueno, en PC Speaker, por supuesto. Y nada, una pequeña melodía al principio, otra pequeña melodía cuando te matan y entre medio pues la banda sonora de los cañones y los disparos. Ok, pues sin nada más que decir, vamos aquí en el lado izquierdo, vamos a poner el juego. Bueno, pues aquí tenéis la intro del Paratrooper. La verdad que la musiquita, lo que os he dicho, es sencillita. Y nada, vamos a poner a jugar un poquito para que veáis lo que he comentado antes. Bueno, aquí tenemos esto. Hay que matar helicópteros y paracaidistas. Hay dos formas de matarlos. Bueno. Esto de aquí, esto disparo en ráfaga, pues en el emulador es un poquito más difícil. Esto es lo que decía, que mataba a dos. Que si matamos esos paracaídas, el paracaidista cae y hace de bomba y mata al de abajo. Y nada. ¿Ves? Se puede matar las bombas de los aviones. Y bueno, el juego es así de sencillo, no tiene más historia. También podemos matar los aviones. Y las bombas hay que tener mucho cuidado porque hay que darle justo de lleno. Mira, ese paracaídas, pues tenemos que darle la paracaídas para matar al de abajo.
¿ves? Como hemos hecho con este. Y el juego tiene pues este sistema de funcionar, vamos, no tiene mucho secreto. Vamos a dejarnos que nos maten para que veáis que hacen la escalera. Y básicamente pues esto es todo lo del juego. ¿Ves? Ya está haciendo la escalera. Y con esto te puedes tirar un rato jugando. Me refiero que puedes estar aquí, pues eso. Pues, es un poquito adictivo y bueno, y tiene su cosilla. Vamos a verlo ahora en un ordenador real y para que veáis la diferencia. Sobre todo es en el disparo, sobre todo cuando hace ráfaga, aquí se bloquea un poco en el cursor y en el ordenador real no. Vamos a cargar el paratrooper en una máquina real para que veáis la diferencia. Bien, ahora veremos el tema de la velocidad. Veremos que si pulsamos aquí no se bloquea. Bueno, ya se nos escapa uno. Bueno, veis que esta es su velocidad correcta. Ok. Bien, no vamos a seguir jugando, pero bueno, que veáis que así se ve en una máquina real. Pues aquí tenemos el pack de los juegos que vemos en este vídeo. Esto es lo que me compré en su día, aunque al principio tenía una copia de este y del Paratroopers, que fueron los dos primeros juegos que tuve en este ordenador. Y después, pues bueno, fue teniendo el resto. Aquí tenemos el juego original y la explicación de cada uno, pues bueno, en castellano, de cómo va el juego cada uno y su historia y demás. Para que te explican un poco de la historia del personaje para que te profundizases en el juego. Y aquí veis que tenemos el juego original y todo. Y nada. Creo que aún funciona. Eran de arranque rápido. O sea, encendías el ordenador, bueno, metías el disco y encendías el ordenador. Y era de arranque boot. O sea, no iba ni por MS2. Ahora no sé si lo habéis visto que lo he arrancado antes en los emuladores ahora se arrancan por ejecutable, pero que sepáis que el formato original era arranque tipo boot. O sea, no había que complicarse mucho la vida, era meter el disco y encender el ordenador. Ok, pues ya veis, la antigua ya está. Está en un estado, a ver, yo no soy coleccionista, ni tampoco lo era. Y en su época pues le di uso, por supuesto. Y así ha llegado hasta mis manos. O sea, es un juego que me compré yo en su día y aquí lo tengo. Pues aquí tenemos el primer juego del pack este que hemos enseñado antes y se trata de Goody. Goody es un juego que fue bastante famoso de la época de oro del software español. Trata básicamente de una especie de ladrón que es perseguido por policías y tiene que robar un banco. Para robar el banco necesita la combinación y la combinación está diseminada por todos los escenarios en 13 latas. Cada lata tiene un número y ese número, pues bueno, una vez que tiene los 13 números, pues puedes entrar en el banco. Si no te roba, la policía te llevaría a la cárcel. Y para hacer todo esto necesitas una serie de herramientas, necesitas conseguir dinero, bueno, necesitas conseguir dinero para conseguir las herramientas y las herramientas para poder conseguir tus objetivos. Y todo esto está diseminado en un escenario bastante grande. Dentro de este escenario hay unas cuantas paradas de metro que son de Madrid. Y esto es básicamente, el juego es un poquito difícil, la verdad. No es de los fáciles. Es difícil y es un poquito largo, porque tiene una historia, tiene que cumplir todos estos objetivos que acabo de decir y bueno, y por el medio pues están los ladrones que te quieren robar, hay bastantes cosas. El juego está bien, la verdad. La versión de PC, bueno, pues es en CGA 3 colores. También le gusta jugar con... Bueno, a Opera le gusta jugar bastante con la paleta de CGA. El CGA tiene o sea, la tarjeta gráfica CGA tiene dos paletas, en amarillo, rojo y verde, y después está la otra que está en cian, azul y blanco. Pues depende de qué pantalla te va preguntando de una paleta a otra paleta. Y bueno, y juega con eso. Poco más, vamos a ponerlo. Vamos a jugar un poquito, un par de pantallas o así, para que lo veáis y nada. Tiene música al principio, cuando está en el menú tiene música y lo demás son, bueno, efectos de sonido. Vamos a ponerlo.
Bueno, hemos dejado un poquito la musiquita. Y bueno, el juego va de esto. Aquí tenemos un ladrón. Y nada, tenemos que ir subiendo y matando, batiendo ladrillos, eso no lo había dicho. Aquí tenemos uno. Y la cosa va de esto. Aquí es lo que hemos dicho. Tenemos los botes estos, que es lo que coge los números de la derecha, la inferior. Y es lo que tenemos que ir buscando, los 13 números. Hay cosas que no dan vida. También podemos, con el enter tenemos unas escaleras. Que si no las cogemos, las perdemos, que es lo que acabamos de hacer. Bueno. Y tenemos otro botecito. Esto es para ir dejando las armas y eso que vamos comprando. Los ladrillos tienen velocidad. Podemos hacerlo con el barra espacio, pues podemos aumentar la velocidad. Y bueno, básicamente va de esto, ¿ok? No vamos a avanzar más. Ya hemos cogido dos números y... Bueno, mira, si lo dejamos quieto se pone un tamburete. Básicamente es esto. La versión original, no sé si ve abajo dos líneas que se ven mal. Esta es la copia que hay por internet. Pero ya os digo que la versión original sale entero, sale bien. Y nada más que decir, ¿ves? Ya hemos visto los dos tipos de paleta gráfica. Esta es la de la CGA, la paleta del cian, y la otra es la de la amarilla. Y bueno, vamos a verlo ahora en un ordenador real. Vamos a ver ahora el Woody. Aquí quizás hay menos diferencia. Bueno, podéis ver que bueno. Bueno, lo vamos a dejar para que veáis que, bueno, que la diferencia aquí en este caso es mínima. Bueno, pues ahora le toca a Livingston, supongo. Este juego también es de la misma época, 1988, de Opera. Usa el mismo juego de paletas y demás. De hecho, estos tres juegos que voy a enseñar pues van del mismo estilo, o sea, usan el mismo sistema. Supongo que deben usar el mismo motor interno, porque se parecen bastante. Tienen un mismo modo de funcionar, que es una música introductoria, y después el juego pues solamente tiene efectos. Y en este caso pues va de un explorador que tiene 4 artilugios: una lanza, una bomba, una especie de espada que la tira, y un boomerang. Y con esto y con sus artimañas pues tiene que ir pasando pantallas para llegar al templo y bueno, y acabar el juego. Y por el medio pues bueno, pues eso, tiene pues un montón de... Es de plataformas, como todos los de Opera casi. Mucha más historia no tiene. Aquí en las imágenes podéis ver lo que he dicho. Esta es la introducción, o sea, cuando está cargando el juego, y esto cuando sale la pantalla principal, veis las dos paletas distintas. Pues aquí las tenéis. Y va haciendo eso, va permutando en el juego de una paleta a otra. Está bien el juego, es original, también es un poquito complicadillo. Bueno, son como todos los de Opera, yo creo. Son así de plataformas, pero que tienen su complicación. Si quieres jugar, pues al principio pues bien, pero se complica muy rápido. Vayamos a jugar y lo veis. Bien, aquí tenéis la carga. Ya le damos el espacio. Bueno, vamos al juego. Y es lo que decía, tenemos 4 cosas que puedo coger con el 1, 2, 3, 4.
Este es el boomerang, lo que aquí normalmente lo usamos bastante en la pértiga. También tiene el tema de si pulsamos el espacio más rápido, más lento. Ahora aquí con el boomerang, también la velocidad. Vale. Y nada. Ya hace muchos años que no juego, ¿eh? O sea que... ya me han matado. Bueno, va de esto. Hay que matar las serpientes y demás. Y bueno, y después tener un poco de destreza con el boomerang. La planta carnívora que también nos come. Y bueno. La altura también nos mata. Aquí nos mata todo. Y el boomerang también tenemos bombas. Es difícil, ¿eh? Esto es el juego. Ya habéis visto que fácil no es. Bueno, yo hace ya como 20 años que no juego. Pero tiene su complicación. Nada más. Simplemente eso. A ver si tiene un poco de adición. Mira, vamos a entrar un momento a la... Quiero enseñar también el cambio de paleta aquí. Todos estos juegos tienen cambio de paleta. Ya veréis aquí. Aquí abajo, ¿ves? Hay cambio de paleta también. Y estas son trampas en las que caes y tienes que darle a lo de arriba. Y aquí tienes que ser bueno con el boomerang, básicamente. Y esto de los ojos, pues te mata al azar. ¿Ves? Ya está. Estamos aquí otra vez. Bueno, pues vayámonos a ver en un ordenador real. Bueno. En esto ya no hay mucha diferencia. Bueno. Ya veis. Vamos a ver si podemos cambiar de pantalla. Aquí ves. Vemos que no bueno. Nos ha abierto el... Podéis ver aquí el tema píxeles. Veis que casi no se aprecian en una pantalla de monitor. En la suya original, vamos, esto es lo como se veía. No hay diferencia de los píxeles, no se puede diferenciar, son puntos y no se ven ni cuadrados siquiera. Y el juego puede jugar mucho, o sea, la tarjeta gráfica puede jugar mucho con este efecto para, bueno, para difuminar ciertas cosas. ¿No veis? Si veis las lianas, le veis el fondo un amarillo y un fondo rojo detrás y con eso le da una especie de profundidad. En aquella época, pues eso, no se veían los píxeles. De hecho, ni se sabía casi ni qué era eso, porque ni te parabas a pensarlo. Fue cuando aparecieron los monitores VGA con cierta resolución que empezaron a verse estos píxeles cuadrados, que ahí donde pegó el cambio y la gente empezó a decir, bueno, ¿esto qué es? Esto se ven ahí unos puntazos cuadrados que antes no se veían. Y se lo achacaba más a la tarjeta gráfica VGA que a la tecnología en sí. Bien, vamos al siguiente juego. Y aquí tenemos el último de los juegos, el Last Mission. Este de Opera es un poquito diferente a los otros dos, porque bueno, se ve... No se ve la diferencia de los otros dos que parece que usan el mismo motor. Este parece que usa uno distinto porque, por ejemplo, las paletas, aquí ya no hace juego con ellas, siempre es el tono cian. Poco que decir, en 1987 se trata de una especie de tanque con una cápsula encima que va disparando. Es curioso este juego porque tiene... El personaje tiene doble función, la cápsula puede volar y disparar y también puede usar el tanque y continuar caminando. Y bueno, es un poquito más, al menos te deja avanzar bastante, es más sencillo que los otros dos juegos, al menos al principio. Te deja, bueno, pues jugar un poquito y disfrutar un poco más de él.
También, por supuesto, es de plataformas y bueno, tiene varios muñecos, monstruitos y demás artilugios que hay que sortear, que algunos te matan, otros tienes que matarlos y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a verlo. Aquí tenéis la pantalla de carga. Ya el menú tiene también música. Eso sí que es igual que en los demás. O sea, el menú con cancioncita. Y el juego pues con los efectos. Bueno, aquí tenemos el personaje, que es lo que he dicho, que se coge y puede funcionar tanto con tanque o volando. No lo he dicho antes, hay una cosa curiosa de los juegos de Opera, que siempre usan las mismas teclas, que es la OPQA y la barra espacio o el Enter, y eso es un estándar. O sea, el OPQA en aquella época era el estándar. Y lo marcó Opera. Supongo que creo que hay algún otro juego que también lo usa, pero vamos, que Opera fue la que lideró esta configuración de teclas. Vamos a avanzar un poco. Bueno. Aquí, por ejemplo, la tanqueta no puede avanzar y necesitamos obligatoriamente pues subir con esto. Y por lo que veo te devuelve al principio. Qué bien. Es muy sensible al tacto, o sea, la tecla si la pulsas un poquito ya se va muy rápido. Pues me retracto, es difícil también. Es dificilillo. Bueno, pues ya está, vamos a verlo en la máquina real. Y aquí, pues bueno, vemos que esta es su velocidad. Quizás en el movimiento del muñeco es donde se ve la diferencia. Se puede apreciar que no van tan embalados los muñecos y demás. Ok. Esto es debido a que estos juegos se inventaron para los ordenadores que se inventaron y no se pensaba en las velocidades ni actuales ni la del emulador, que también son bastante elevadas. La CPU, pues bueno, tenía unos requisitos, la tarjeta gráfica CGI tenía otros requisitos y se inventaban unos timers, tanto del refresco de la tarjeta gráfica como la velocidad de la CPU, ciertas interrupciones, y los juegos aprovechaban de eso para hacer su propio reloj interno. Eso, si lo sacamos de ahí, de su entorno original, pues obviamente no se emula perfectamente. La velocidad pues es muy superior y bueno, y pasa lo que pasa. Pues hemos llegado al final y aquí en la pantalla podéis ver pues los dos, bueno, el juego y el pack, que al final forman un total de 4 juegos y que hemos comentado así muy por encima. ¿Qué más comentar? Que estos fueron mis primeros juegos. El Paratrooper fue el primero junto con el Woody. O sea, me vino una copia de cada. Y ya luego me compré el pack que venía en las Mission, el Eastern supongo. Y era lo que teníamos en el 88, 89 en un PC. Esto era el tipo de juegos que había. El primero es totalmente americano y el segundo es de una empresa española que, bueno, en aquel momento España, pues la verdad que hacía mucho software, mucho juego para muchas plataformas, no solamente para PC. El problema que había en aquel tiempo es que el PC era muy caro, era un ordenador que no era para uso profesional, pues como lo que he dicho al principio, pues bueno, pues te compras un ordenador para hacer tus facturas, demás, o una pequeña empresa, o mediana o grande, pues tenías estos ordenadores y bueno, y a veces, pues bueno, mira, tenías la suerte de que tenías acceso a él. Pero comprarle a pues eso, a una persona joven en aquella época, pues un ordenador de estos, pues como no estaba al alcance.
En aquel tiempo estaban los ordenadores de 8 bits y ya empezaba también 16 bits a entrar en el sector y era más asequible, mucho más asequible que este tipo de ordenador. Y eso, lo dicho, estos juegos pues sí, algunos pasaban a PC, la tarjeta gráfica, bueno, era una CGA y a veces en aquel tiempo ya también estaba la EGA, daba 3 colores. La otra daba 16, pero cada cambio de tarjeta necesitaba un cambio de monitor y eso era otro desembolso, o sea, aparte de lo caro que era ya el ordenador en sí. Y bueno, y el software sí que no era excesivamente caro, aunque también valía bastante dinero porque no sé si me costó 5.000 pesetas, creo que sí, entre 3.000 o 5.000 pesetas, que aquello ya era dinero en aquella época. Bastante. Pero bueno, siempre también estaba el tema de las copias y demás. El soporte del disco tampoco era tampoco es que fuera tampoco carísimo. Estaba a la par de una cinta, más o menos. Y poco más que decir. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Si gusta, pues iré haciendo más vídeos de este tipo, comentando pues los juegos que más o menos fui jugando al principio de mi etapa. Y poco más que decir. Si gusta, pues nos vemos en la próxima y bueno, y si no, pues ahí tenéis muchos más vídeos de los que hago yo para poder ver. Así que me despido. Hasta luego. Adiós.